Lo que ha pasado recientemente ha sido, para empezar, que Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, va a, de hecho, hoy y estaba llegando a Pyongyang, no sé si ya ha llegado, de hecho, a la capital de Corea del Norte, creo que habría llegado ya, pero bueno, en cualquier caso viajaba hoy para reunirse con Kim Jong-un en lo que sería un paso previo para la llegada a la visita del propio Putin a Corea del Norte. Ya sabéis que hace no mucho, hace unas semanas, os contábamos que, Kim Jong-un visitó... ya lo diré, visitó Rusia, estuvo con Putin en varias reuniones, en lo que fue además la primera visita oficial del propio Kim Jong-un a cualquier país desde la pandemia del COVID-19. No había hecho ninguna visita oficial a otro jefe de Estado, a otro líder internacional, desde que estalló la pandemia, ¿no? Esa reunión fue relativamente importante porque nos dio algunas pistas y porque había un elemento entre todos que era particularmente destacable. Nos dejó, por ejemplo, el detalle de que se reunieron, la primera reunión fue en un cosmódromo, no recuerdo exactamente cuál era, lo tengo por aquí, a ver, sí, lo voy a pronunciar mal por el ruso, pero bueno, ya lo anticipo, en el cosmódromo de Vostochny, en el Oblast de Amur. Bueno, esto es importante porque, ok, me dicen que se satura un poquito, vale, voy a alejarme un pelín del micro, yo creo que así se debería escuchar perfecto. Tengo la costumbre, de acercarme así mucho y creo que es mejor si mantengo una pequeña distancia. Bueno, esto es muy importante porque nos ilustra una cosa, hay que entender, contexto. En la estrategia defensiva o reactiva que Corea del Norte tiene con el eje Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, porque recordemos que, voy a dar un poco más de contexto después, ¿no? Pero aunque Corea del Norte tenga alianzas tácticas en determinados campos con distintos estados, en el conflicto intercoreano, Corea del Norte está sola. Es decir, no tiene ningún aliado de relevancia permanente en ese conflicto, mientras que Corea del Sur está con Estados Unidos, está con Japón. De hecho, el principal adversario, el principal enemigo de Corea del Norte en este conflicto, por diversas razones, no es Corea del Sur, sino Estados Unidos. Bueno, en esa estrategia defensiva o reactiva o de disuasión, además de la proliferación nuclear que todos conocemos, ahora en donde estaban poniendo un foco muy importante era en el elemento del desarrollo bélico-espacial, militar-espacial, ¿vale? En salir al espacio. De hecho, han desarrollado ya la tecnología para ello, han intentado, ya tienen fabricado, ya tienen el modelo, la tecnología del satélite espía militar, que nunca habían puesto ninguno en órbita. Lo han intentado poner en órbita 2 veces, han fallado. Pues pasa que eso en concreto es un proceso muy, muy complicado. Lo importante es que la tecnología ya está desarrollada. Y creo, si no me equivoco, que en octubre iban a hacer una segunda prueba, aunque por ahora yo no tengo mucha información al respecto. Pero bueno, en cualquier caso, pronto harán esa tercera prueba, de intentar poner ese satélite militar espía en órbita, que sería un paso muy importante. Entonces, el hecho de que esta primera reunión tuviera lugar en un cosmódromo nos indica que hay cooperación, o nos hace pensar que hay cooperación entre Rusia y Corea del Norte en este sentido. En el sentido de compartir tecnología, compartir información científica y de desarrollo tecnológico desde Rusia hasta Corea del Norte. En fin, se debatieron varias cosas, pero hay una muy importante, que es que Rusia dejó abierta la posibilidad de hacer ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte alrededor de la península de Corea. Y esto es súper importante, porque hasta ahora, y me voy a frenar después de decir esto porque ya sería entrar en contexto previo, hasta ahora la dinámica general del conflicto en términos militares era que Estados Unidos, junto con Corea del Sur y en algunas ocasiones Japón y otros actores, realizaba movimientos militares conjuntos de amenaza, movimientos pues con tanto aéreos como navales, y que Corea del Norte respondía con el lanzamiento intimidatorio de misiles hacia el Mar del Este. Fundamentalmente, algunos de ellos sobrevolaban incluso Japón. Claro, pero esto era Corea del Norte sola. Si Rusia entra en el conflicto adquiere una nueva escala. Si Rusia comienza a hacer ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte, de la misma forma que Estados Unidos hace ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y a veces Japón y otros actores,
el conflicto se internacionaliza en mayor medida. Corea del Norte dejaría de estar sola en ese conflicto y esto evidentemente lo cambiaría todo. Ahora voy a entrar en lo que es el contexto para dar algunas pistas porque es muy importante. Algunos ya lo conoceréis un poco la lógica general que voy a explicar porque habéis visto directos, pero otros tantos no. Entonces no sé si mientras tanto hay alguna pregunta, Pablo. De Corea no. ¿No? Veo que hay mucho debate aquí en el chat sobre otros temas. Bueno, ahora en un ratito vamos a entrar con el tema de Gaza e Israel. Tranquilos. Sí, Bueno. pero además, no, y eso, y sobre todo que también una cuestión que voy a comentar, Edu, además que voy a enlazar con lo que estás comentando de Corea, es el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra. Y los envíos que, al parecer, bueno, según Estados Unidos, que igualmente yo me lo creo, porque es que luego si queréis lo puedes comentar tú ahora mismo, de los envíos de municiones y de armas de Corea del Norte a Rusia para apoyarle en la guerra de Ucrania, ¿no? Que eso yo creo que es importante. Que luego se puede enlazar también. Se puede hablar si queréis de Armenia y Azerbaiyán, si queréis. No ha pasado mucho desde la última crisis, pero se pueden comentar algunas cositas, sí. Sí, se puede dar contexto. Yo creo que este directo también hay que usarlo para, pues bueno, toda la gente que no suele venir a los directos, que sois muchísimos, que habéis llegado nuevos y que esperemos que sigáis con nosotros durante mucho tiempo, pues ponerles en situación de algunos de los principales conflictos que seguimos. Pero bueno, en términos de contexto histórico, ¿por qué hablamos de que hay un riesgo de guerra en la península de Corea? Que de todas formas, a ver, ya sabemos que nosotros en Descifra somos muy rigurosos y muy cautos con el empleo de determinados términos. Así como en su día hablábamos de escalada, hoy hablamos de riesgo de guerra. Matiz, cuando decimos que hay riesgo de guerra en Corea, no estamos diciendo va a haber una guerra en Corea, no es lo mismo. Decimos que hay condiciones para que el conflicto pueda escalar hacia una guerra entre lo que sería, por ahora, Corea del Norte y Estados Unidos y Corea del Sur y parcialmente Japón. Esto no significa que vaya a estallar la guerra, porque ha habido situaciones previas en la península de Corea de riesgo de guerra y no ha estallado una guerra directa entre los dos bloques, o entre Corea del Norte y el bloque de Estados Unidos y aliados. Lo que ha cambiado en la península de Corea para pensar en este riesgo de guerra es la política surcoreana. Y yo aquí, cuando lo explico en distintos medios, siempre digo lo mismo, que es que de manera permanente hay, si se quiere, 5 o 6 actores permanentes en el conflicto intercoreano, que serían Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Rusia y China. Efectivamente me dicen ahí por el chat que lo que hay en Corea es un armisticio. Evidentemente la guerra, técnicamente, si hubieran estallido, se reanudaría, ¿vale? No es que se crease una nueva guerra, la guerra existe, lo que haría es reanudarse el enfrentamiento directo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con estos actores? Estos 6 actores, hay 5 actores que durante periodos largos de tiempo sostienen una posición relativamente previsible, ¿vale? 5 de esos 6. Estados Unidos tiene permanentemente una estrategia que se podría considerar como injerencista, en cualquier caso una alianza militar sólida con Corea del Sur, una presencia militar en Corea del Sur y una estrategia de presión permanente por la vía de sanciones y por la vía de movimientos militares y diplomáticos contra Corea del Norte, con el objetivo largoplacista, o bien de hacer colapsar el sistema norcoreano, o bien, quizá más esto, de conservar el statu quo actual porque le permite tener bases militares muy cerquita de Rusia y de China. En esa estrategia más amplia, que yo tengo pendiente de escribir un artículo de esto para Descifra, prontito espero poder hacerlo, en esa estrategia del Pivot to Asia, consistente en que desde la administración Obama, Estados Unidos pasó a poner el foco de su política exterior en la región Asia-Pacífico. Como objetivo estratégico, presionar y buscar el colapso de China, y como objetivo táctico, pues entre otros, presionar a Corea del Norte y sostener su presencia y elevar su presencia en Corea, en la península de Corea. El otro actor es China, que tiene una posición relativamente permanente de intermediador, pero no muy involucrado, de crítico de cualquier cosa que se parezca a una escalada militar, de crítico con la presencia estadounidense en
presencia militar estadounidense en Corea, pero también crítico con la proliferación nuclear de Corea del Norte, ¿vale? Digamos que China, por lo general, por su propio sistema político continuista, por ser un sistema de partido único, mantiene una posición bastante constante con respecto a Corea, ¿vale? Que es la de intentar que el conflicto no escale y, en la medida de lo posible, pretender que Estados Unidos reduzca su presencia militar en esa región, porque evidentemente eso a China le supone un problema. Por cierto, un matiz: cuando digo que China, por tener un sistema de partido único, tiene una política exterior consistente en el tiempo, esto no es una cuestión maximalista. Estados Unidos no tiene un sistema de partido único, sino un sistema de dos partidos, y tiene también una política exterior bastante previsible y bastante continua en el tiempo, y con bastante consenso entre los dos partidos, ¿vale? Lo digo para evitar caer en la tentación de pensar que un país, cuantos más partidos políticos tiene, más diversidad tiene en su política exterior y en otros ámbitos. No necesariamente. O sea, tanto China como Estados Unidos tienen una política exterior bastante continuista entre sus distintas facciones políticas, llámese partidos o llámese facciones dentro del partido, y por tanto son previsibles en este conflicto. Japón también es un actor previsible, permanentemente considera a Corea del Norte una amenaza, tiene una alianza con Estados Unidos y da pasos en una alianza con Corea del Sur, aunque tiene ese conflicto diplomático por el tema de la memoria histórica, pero en general con respecto a Corea del Norte y Estados Unidos tiene una posición permanente en el tiempo. Rusia también una posición relativamente lejana, pero durante bastantes años con alianzas tácticas en distintos campos con Corea del Norte, nunca con un involucramiento directo. Y Corea del Norte también tiene una posición, por contra de lo que muchos analistas pretenden postular, totalmente previsible. Corea del Norte no ha cambiado su postura con respecto al conflicto. Corea del Norte considera que la presencia estadounidense en la península es una injerencia imperialista y que su objetivo largoplacista es la reunificación de la península de Corea en base a un modelo socialista o un modelo de doble sistema Estado único. Pero en cualquier caso siempre ha sido reactiva en sus relaciones con Corea del Sur. Cuando Corea del Sur ha pretendido mejorar las relaciones, acercar familiares, establecer lazos económicos, Corea del Norte ha potenciado eso. Y cuando Corea del Sur ha fomentado conflicto bélico, injerencismo militar y presión contra Corea del Norte ha respondido con presión, amenazas y disuasión. ¿Vale? En este conflicto Corea del Norte, digamos que actúa de manera reactiva, pero es previsible. ¿Cuál es el único actor que no es previsible? Entiéndaseme. Corea del Sur. Porque Corea del Sur, en función de lo que dicte su política interna y de lo que dicte sus elecciones internas, cambia su posición con respecto al conflicto. Y esto dificulta la resolución del conflicto o el estallido de la guerra. En cualquier caso, dificulta que haya cambios sustanciosos en el conflicto. ¿Por qué? En Corea del Sur, en materia de política exterior, hay dos líneas muy diferenciadas: la política del sol y la política anticomunista. La política del sol, que es la que defiende el partido actual de la oposición, que defendía el expresidente Moon Jae-in, que defendió Kim Dae-jung y otros presidentes, postula que entre las dos Coreas debe haber un proceso de acercamiento diplomático, procesos de acercamiento político y procesos de acercamiento económico, con el horizonte de la reunificación en base a dos sistemas diferenciados, pero un único Estado coreano. Uno podría plantear que esto, mientras persista la presencia estadounidense en la península, es imposible, pero al menos eso es lo que postulan los defensores de la política del sol. Pero luego están los defensores de una política exterior anticomunista, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos, contrarios a la política del sol, que esa es la línea que sigue el actual presidente Yoon Suk-yeol y su partido, el Partido del Poder Popular. Cuando gobiernan los partidos de la política del sol, tiende a haber distensión, acercamientos diplomáticos, y la vía militar y el enfrentamiento o la provocación militar suele ser mucho menor. Sin embargo, cuando gobiernan los partidos contrarios a la política del sol, como el actual presidente, suele haber lo opuesto: presión militar, que suele venir en un primer momento del eje Washington-Seúl, y respuestas evidentemente militares por parte de Corea del Norte. Y esto es la clave del conflicto, que lo que genera distintas situaciones en el conflicto intercoreano es qué pase con las elecciones en Corea del Sur. Pero claro, no hay elecciones en Corea del Sur hasta 2027. Entonces,
de aquí a 2027, lo más posible es que el conflicto siga en la situación en la que está y que si tiene que moverse para algún lado, se mueva en la dirección de la escalada y en el aumento del riesgo de guerra. Pero lo más importante con lo que nos tenemos que quedar es si ha habido un cambio de la situación en la península de Corea, si ha habido una intensificación del riesgo de Corea, el del riesgo de guerra en Corea, es porque ha cambiado el gobierno surcoreano. Porque el resto de los actores del conflicto son previsibles. No cambian sustancialmente su posición. Pero Corea del Sur sí. Cuando gobiernan unos hay distensión, hay diplomacia, y cuando gobiernan otros hay escalada militar, ejercicios militares conjuntos y disuasión y amenazas por parte de Corea del Norte y por parte de Corea del Sur y Estados Unidos. No sé si ha quedado claro un poco el contexto, porque esto es muy importante para que entendamos todos el conflicto de Corea. Lo digo porque es un conflicto del que generalmente lo que vais a leer en los medios es Corea del Norte lanza un misil, Corea del Norte vuelve a lanzar un misil, Corea del Norte hace un ejercicio hace un desfile militar y fotos de Kim Jong-un mirando cosas. Pero es que el conflicto intercoreano tiene mucho más, y de hecho, si hay una escalada militar en Corea, es precisamente porque Corea del Sur ha cambiado su gobierno a uno mucho más belicista. Porque anteriormente, además es que fue automático, y él lo dijo en campaña, no es una cuestión que sorprenda a nadie. Cuando gobernaba Moon Jae-in, aunque en la parte final de su mandato la diplomacia se quedó estancada y no hubo más avances, de hecho hubo unos pequeños conflictos diplomáticos, se destruyó Corea del Norte, destruyó o derribó un edificio dentro de su propio territorio de comunicaciones, pero esas eran las tensiones máximas. Y había habido acercamientos, el propio presidente surcoreano Moon Jae-in había ido a Corea del Norte, había ido a Pyongyang, había dado un discurso junto a Kim Jong-un delante de decenas de miles de ciudadanos norcoreanos. Ese es el elemento central, ¿vale? Que hay que seguir. Lo que pasa con Corea del Sur es lo que modifica el equilibrio en la península de Corea. Y no hay elecciones hasta 2027, así que, de momento, el riesgo de guerra en Corea va a seguir, y lo más lógico, si pasa algo, es que se eleve y en ningún caso que se reduzca. No hay motivos para pensar que se va a reducir.